He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Son las únicas palabras que nos dice el Evangelio de San Lucas acerca de María. Y de ahí un silencio hasta el nacimiento del Salvador. María nos enseña en este Adviento a la escucha del silencio. María acoge fielmente el mensaje de Dios y lo medita en su corazón. Sabiendo que María va a ser Madre de Dios, no lo expresa con alegría como ahora actualmente cuando una mujer está esperando a luz, lo anuncia a los familiares, lo anuncia a los amigos, hacen una fiesta. En el caso de María no, medita a Dios en su corazón porque sabe que la misión que viene el Hijo de Dios a la tierra, a la humanidad, es algo que nace de lo más profundo de la intimidad de Dios y del hombre. Por lo tanto, en este tiempo de Adviento, la presencia de María, Madre de Dios, nos enseña a que nosotros podamos meditar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es decir, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Cristo viene a ocupar parte de mi existencia? Por lo tanto, en este tiempo de Adviento, también hay que mirar nuestra mirada interior, nuestro yo interior, para reconocer que en ese silencio Dios está presente, obrando en tu corazón. Pero hay que descubrir cuál es el mensaje que nos quiere transmitir, cuál es la misión a la cual vamos a empezar el día de mañana. Porque si no tenemos nuestro silencio interior, podemos deambular por el mundo sumergidos en un olvido de que Dios está con nosotros. Por lo tanto, María va al encuentro de Isabel confiada de querer ayudar, de querer servir, sin reconocer que en ella realmente se ha realizado la encarnación del Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando llega el contacto con Isabel, ambas criaturas saltan en el vientre y María reconoce que Cristo realmente está encarnado en su vientre y ella es la Madre de Dios. Por lo tanto, María con Isabel nos enseña a meditar que Dios no nos ha olvidado de nosotros, que son dos mujeres distintas, dos mujeres diferentes con historias distintas. A Isabel, en su esterilidad, Dios se manifiesta con la alegría de un hijo que va a alumbrar dentro de su vejez. Con María, con su escucha generosa, ha engendrado la divinidad del Hijo de Dios. Por lo tanto, ambas mujeres manifiestan la misericordia que Dios tiene en la humanidad y que no está ajeno a nosotros. Por lo tanto, en la historia de cada uno, de cada persona, se manifiesta Dios de manera distinta, pero hay que verlo desde el profundo de nuestros ojos de la fe, este corazón interior que medita y discierne. Por lo tanto, también en este Adviento hay una bulla exterior que nos centra a nosotros y nos hace olvidarnos del sentido de la Navidad. Por ejemplo, la presencia de Papá Noel, la presencia del árbol, la presencia de las músicas que complementan el estilo alegre de la Navidad, pero en sí no está el mensaje de la salvación. Por lo tanto, también nos invita en este tiempo a cerrar nuestros oídos al mundo exterior para nosotros también reencontrarnos con Dios en lo demás. ¿Por qué? Porque si nos sumergimos en las cosas exteriores, nos olvidamos el sentido de cada persona, donde también nace Dios, donde también habita Dios y que necesita ser reconocido por nosotros para poder transformar la sociedad como Dios quiere, con un Dios con nosotros. Es decir, no un Dios lejano, no un Dios altruista, sino un Dios que se impregna en cada humanidad del ser humano con distintas historias que nos lleva a uno solo, que es encontrarnos con el amor. Que María del Adviento, Santa María de la Esperanza, nos ayude a nosotros a caminar en el camino de la fe y nos encuentre con su Hijo un día ya en el cielo. Por lo tanto, es un tiempo de espera, es un tiempo de escucha, es un tiempo de acogida, es un tiempo para preparar el nacimiento del Hijo de Dios en nuestro corazón.